al libro de Ruth. El libro de Ruth en el capítulo 1. Jueces, y después viene Ruth en el Antiguo Testamento en el capítulo 1. Y será el pasaje básico que nos servirá para meditar en esta mañana la palabra del Señor. Ruth, capítulo 1. El libro de Ruth es el octavo libro en el Antiguo Testamento. Está puesto después de Jueces y han habido 8 libros anteriormente. El libro de Ruth es el octavo libro en el Antiguo Testamento. Y el número 8 tiene un significado. Sabemos que el número 7 significa la perfección, pero el número 8 significa un nuevo comienzo. Y de hecho es así. El número 8 es un nuevo comienzo porque la historia de la vida de Ruth y su familia es un nuevo comienzo en la historia de Israel y en su propia vida. Y pongamos atención en la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó allí con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los hijos Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos, con sus hijos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y les dijo: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviéramos con marido, aún diese a luz a hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque grande es mi amargura que el Todopoderoso ha puesto sobre mí. Yo me fui llena, pero el Señor me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí
y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, comienzo de la siega de la cebada. Amén. Amén. Esta es una historia preciosa que en este octavo libro del Antiguo Testamento, un libro de nuevo comienzo, nos presenta aquí el Señor en esta mañana. Y vemos la historia de gente que ha tomado decisiones equivocadas en la vida. Y en este momento vemos la historia de Noemí, que tomó decisiones equivocadas. Resulta que ella vivía, dice la palabra del Señor, en Belén. Y en Belén significa casa de pan, casa de vida. Vivía en casa de pan, casa de vida, y sin embargo pasaron necesidad y ellos decidieron marchar, ella y su esposo decidieron marchar con sus hijos a Moab, a vivir a casa de los enemigos, fuera de ellos. Por lo tanto, la decisión que tomó Noemí en estos momentos y toda su familia fue una decisión equivocada, una decisión errada. Y lo vemos en todo el pasaje que hemos leído, porque al final dice que en el versículo 21, y yo me fui llena, pero ahora me ha vuelto el Señor con las manos vacías. Mira, hermano y hermana, si nosotros salimos de la casa de pan, si nosotros salimos de la casa de Dios, si nosotros salimos de la protección y el cuidado de Dios, corremos un grave peligro. A veces jugamos con la presencia de Dios, y a veces jugamos con la reunión con la iglesia, a veces jugamos a hacer iglesias. Hay personas que van saltando de una iglesia a otra, van buscando iglesia, porque van buscando una iglesia perfecta. Una iglesia perfecta no existe. Una iglesia perfecta no la hay en el mundo. Te puede más gustar un tipo o otro tipo, pero la iglesia perfecta no existe. Cuando nosotros salimos de la cobertura de Dios, cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de abandonar la casa de pan, entonces comenzaremos a pasar hambre. Empezaremos a pasar necesidad. ¿Por qué? Porque fuera de la cobertura y la dirección del Señor se pasa hambre. Fuera de la dirección de Dios se pasa hambre. Y así es como lo reconoció la propia Noemí, que tomó una decisión equivocada. La decisión de apartarse de la casa de pan, de la comunión con su pueblo. La decisión de estar en comunión con su Dios, porque los moabitas no adoraban al Señor. Los moabitas eran idólatras. Los moabitas estaban apartados de la voluntad del Señor. Por lo tanto, ella no solamente estaba buscando el sustento físico que necesitaba fuera de su casa, fuera de la casa de pan, sino que estaba también renunciando, saliendo de allí al Señor. Estaba renunciando a buscar la voluntad del Señor. Nosotros sabemos que nuestra iglesia es casa de pan. Nosotros sabemos que en nuestra congregación, y en esta mañana quiero que esto quede muy claro, que en nuestra congregación damos pan, damos alimento espiritual. Nuestra iglesia da alimento que satisfaga el alma, porque nuestra iglesia tiene ministerios para que tú te llenes, tú te sacies, tú comprendas, tú puedas vislumbrar y puedas conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y en esta iglesia que damos pan, estamos contentos de poder profundizar en el estudio de la palabra del Señor. Estamos contentos de poder entrar en las entrañas de la Biblia, de la palabra del Señor, y sacarle el jugo necesario para nuestro crecimiento. No es una iglesia perfecta, por supuesto. No pretendemos ser perfectos. Claro que no, por ningún modo. No pretendemos, sí que pretendemos una cosa: estar bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Estar bajo la presencia de Dios. Y cuando estamos viviendo en la casa de pan, sabemos que la casa de pan significa que la presencia de Dios y la provisión de Dios está con su pueblo. Está con nosotros la provisión de Dios. Nos acordamos nosotros de lo que pasaba en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, aquel tabernáculo que levantó Moisés. En aquel tabernáculo que levantó Moisés y después en el templo que construyó Salomón, encima del altar estaban los panes de la proposición. Los panes de la proposición son los panes de la presencia de Dios, del símbolo de la presencia de Dios.
Y esta palabra proposición no la entendemos muy bien, pero la traducción actual son los panes que representan la presencia de Dios. La presencia de Dios está manifestada con su pueblo, cuando el pueblo se reúne, cuando el pueblo alaba, cuando el pueblo con buenas intenciones busca a Dios, cuando el pueblo se somete al Señor, cuando el pueblo se humilla, cuando las personas buscan la presencia de Dios. Pero hay algunos que quieren romper la comunión y salen de la comunión y de la cobertura. Bien, tú puedes salir de la cobertura de la iglesia, pero lo que no puedes hacer jamás es romper la cobertura espiritual con Dios. Y algunas veces estas cosas van íntimamente ligadas. Acordaos de lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Algunos se han quedado mudos, pero bueno. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y el último versículo dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Habitar los hermanos juntos, porque allí envía el Señor bendición. El Señor derrama bendición cuando estamos juntos y cuando estamos en armonía, buscando su presencia, buscando su dirección. Por lo tanto, no cortes la armonía, no cortes la presencia de Dios. Y reúnete y busca el pan que el Señor quiere darte. Vamos a hacer una suposición. Imaginaros que yo tengo una panadería, que de repente he abierto una panadería y viene un hombre a comprar pan. Entonces dice, bueno, yo tengo hambre y quiero pan. Y entonces yo le digo, bueno, pues voy a enseñarle cómo hacemos el pan. No, yo no quiero saber cómo hacemos el pan. Yo quiero pan, no, pero no se preocupe, que yo le voy a enseñar cómo hacemos el pan. Y le llevo donde están las máquinas que están allí trabajando con la harina y con la levadura y con el sal y toda la cosa, todos los ingredientes del pan. Muy bien. Y el Señor dice, pero yo quiero, ya le he enseñado eso, no, yo quiero pan. Bueno, espérese, que ahora le voy a enseñar qué tipo de panes hacemos. Hacemos pan blanco, pan negro, pan con semillas, pan colombiano, pan peruano, pan de todo tipo de pan. Aquí tenemos muchos tipos de pan, enseñamos el pan que tenemos. Sí, está muy bien, pero quiero pan. No, pero ahora le voy a enseñar la receta del pan. Mire, nosotros hacemos el pan de esta manera y de aquella manera. Y ahora, pero quiero pan. No, ahora le voy a enseñar el museo del pan. Y al final que el hombre se va a enfadar. ¿Me da pan o no me da pan? No, es que en esta panadería esto es un museo. Y aquí no vendemos pan. Y le he hecho perder el tiempo. Bueno, eso sucede con muchas iglesias. Que no dan pan, hermanos. La gente va a buscar pan, el pan de vida, el pan del Evangelio, el pan de la palabra del Señor, y han fundamentado su estructura, su mensaje, su forma de vivir con algo externo al pan. Nosotros queremos dar pan, hermanos. Y si esta iglesia llega un momento que no te da pan, dínoslo. Dínoslo, porque entonces estaremos equivocando el objetivo y el fundamento y el proyecto de la iglesia que nosotros y el Señor ha puesto en nuestras manos. Nosotros podríamos decir, bueno, vivimos de renta, nuestra iglesia en el año 2014, y el próximo año cumpliremos 100 años de presencia en Denia. Tenemos muchas cosas hermosas, tenemos cosas que hemos guardado. Y, por ejemplo, esta Biblia es antigua y la tenemos aquí. Y la copa de la Santa Cena es una copa antigua que la tenemos. Y podríamos vivir de recuerdos y de historias del pasado. Pero esto es como ir a comprar pan y enseñarlo en la panadería. Tenemos que dar la verdad, el pan. Y el pan de vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el pan de vida que sacia nuestra sed. Por lo tanto, todo lo demás es parafernalia. Es como si hay personas que buscan en la iglesia todo lo exterior, pero no quieren lo interior, no quieren el meollo del mensaje del Señor. Algunos quieren una alabanza más viva, más exuberante, más fuerte, más sentida. Otros quieren una alabanza más callada, más tranquila, más pausada. Unos quieren un tipo de música, otros quieren otro tipo de música. Unos quieren un tipo de culto, otros quieren otro tipo de culto. Eso es parafernalia. Eso no es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es si se predica el mensaje, si el mensaje es directo, si el mensaje es concreto y si el mensaje es que Jesucristo es el único pan de vida. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, en este año que estamos entrando. Llevamos pocas semanas del año. Y no salgamos de la casa de pan. No salgas de la presencia de Dios en este año. Como hizo Noemí, salió de la presencia de Dios.
salió de la presencia, se quejó contra Dios. Ella y su familia se quejaron y se fueron y cambiaron los hábitos y cambiaron las costumbres y cambiaron la lengua incluso y se fueron a vivir a Moab, cuando los moabitas eran contrarios a la presencia de Dios y a la dirección de Dios y no eran del Dios verdadero. Pero esto puede sucederte en este año, que te sientas tentado a huir, o te sientas tentado a salir de la presencia de Dios. No cometas esa equivocación que cometió Noemí y su familia. Las decisiones equivocadas se pagan caro. Y Noemí así lo dice. Ella salió de la presencia de Dios, ella salió de Belén, ella salió de su lugar de origen, ella salió de adorar a Dios con su pueblo, y como salió las cosas fueron mal. Fijaros, donde marchó, que estuvo más de 10 años, también pasó hambre. Se estaba quejando de que en Belén no tenía suficiente para comer, y donde marchó con los moabitas también pasó hambre. Si te apartas de la presencia de Dios, vas a pasar calamidades, hambre. Y no estoy fatalista en esta mañana, simplemente soy realista. Quiero que lo entiendas. Si cortas la presencia de Dios, si cortas tú la presencia directa de Dios en tu vida, entonces va a venir consecuencias. Porque acordaros lo que dice la palabra del Señor: quien siembra vientos recoge tempestades. Y si tú cortas y te vas de Belén, y sales de Belén, y sales de la casa de vida, y sales de la casa de pan, y sales de la protección del Señor, y sales de la cobertura del Señor, te vas a arrepentir. Llegará un momento que te vas a arrepentir, porque fuera no te va a dar pan, te van a dar migajas, o te van a dar pan duro. Y con el pan duro se hacen migas, pero no se come el pan duro. Yo desde que Carita y yo empezamos el régimen, nosotros no probamos el pan. Tengo unas ganas de comer un bocata, así crujiente. Ahora que el pan se hace tierno, ahora que antes comprabas el pan y te duraba 2 o 3 días el pan, no íbamos cada día, pero ahora puedes ir al instante ahí a Hipercor o Bencor, en la calle Campos te lo están haciendo, en otros lugares te lo están haciendo rápidamente, fresquito, y lo tienes ahí fresquito, te lo puedes comer fresquito. Sin embargo, cuando salimos de la cobertura del Señor, cuando salimos de la protección del Señor, cuando andamos por nuestro camino, cuando tomamos decisiones no consultadas con el Señor y al tanto con eso, porque estoy convencido que Noemí y su esposo y sus hijos no consultaron al Señor, no le consultaron nada. Y tomaron la decisión y cogieron la maleta y se marcharon y emigraron a la otra tierra sin consultárselo con el Señor, porque la palabra no lo dice que ellos consultaron al Señor. Consulta con el Señor, hermano, en este año. Consulta con el Señor, habla con el Señor. Cuando vayas a tomar decisiones, habla con el Señor. El domingo pasado, una pareja en la iglesia quería hablar conmigo y entonces querían comprar una casa. No voy a decir el nombre, no os preocupéis. Y entonces querían comprar una casa y pastor, queremos que nos digas algo. Entonces vinieron y estuvimos orando. Y estuvimos poniendo ese proyecto delante del Señor y nos dimos cuenta de que no era esa casa, de que no era esta la oportunidad. Aparentemente era todo muy bonito, era precioso, la casa era maravillosa, podían comprarla, incluso al banco les daba el crédito para comprarla, estaban todas las puertas abiertas. No todas las puertas abiertas significa de que Dios quiere que pases por esas puertas. A veces le decimos al Señor: Señor, cierra tú las puertas. Y se resulta que las puertas están abiertas. Y porque están abiertas te crees que debes de caminar por esas puertas. Y no es así. Y esto es una oración equivocada. Tú no le digas al Señor: Señor, cierra las puertas si no es tu voluntad. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Sí o no? Claro. Lo he hecho yo, pues no lo vas a hacer tú. Yo lo he hecho. Señor, si no es tu voluntad, cierra las puertas. Y si es tu voluntad, abre las puertas. ¿Pero qué petición es esa? A ver, esto es fuera del contexto bíblico. Esto es fuera de la voluntad de lo que Dios quiere. Tienes que decir: Señor, hágase tu voluntad. Punto. Y esto lo dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, no lo que yo estoy
manipulando que el Señor quiere que me diga, porque se abren las puertas, y si abren las puertas pienso que tengo que entrar por ahí. Eso es falso, esto es equivocación total. No las puertas abiertas siempre, siempre, quiere decir que Dios quiere que pases por ahí. Hay que consultar, hay que orar. Por eso mañana tenemos la vigilia de ayuno y oración. Porque queremos orar, porque queremos ayunar, porque queremos comprometernos en buscar la voluntad del Señor. Queremos crecer, queremos tener pan del Señor. Y pan del Señor es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en tu vida y en mi vida es lo que va a llenarnos, va a satisfacernos, porque todo lo demás son sucedáneos. Nada más. La religión es un sucedáneo. La iglesia es otro sucedáneo. A veces confundimos. Nosotros tenemos un culto precioso, una música maravillosa, un ministerio de la iglesia completo. Tenemos muchas actividades, damos de comida física, tenemos el comedor social, le damos ropa, estamos yendo de aquí para allá, tenemos obra misionera, muchísimas cosas. Y todo esto puede despistarnos de vivir el pan que es el Señor y de comer el pan que es el Señor. El Señor es el pan para tu vida, hermano. No te fijes en la iglesia. Hay personas que cuando entran de aquí y vienen por primera vez dicen, es que he sentido escalofríos. Yo muchos domingos siento escalofríos, muchísimos domingos. Muchísimos domingos noto la presencia directa de Dios que está aquí entre nosotros. Lo noto, hermanos, y vosotros también lo notáis. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos al que es el pan de vida. Porque nosotros buscamos a quien es el pan de vida. Porque nosotros vamos no solamente a las recetas de adelgazamiento, vamos a quien da alimento realmente y nos da el sustento necesario para nuestra vida. La gloria del Señor está con nuestra iglesia, con su pueblo. La gloria del Señor, ¿os acordáis cuando el Señor habló a Isaías y demostró la gloria de Dios? Estaba en el templo y estaba adorando. ¿Y cuándo se manifestó la gloria de Dios? Cuando Isaías estuvo adorando a Dios. Cuando tuvo una actitud de adoración a Dios. Y esto es lo importante. Yo a veces cuando estoy aquí predicando veo que uno habla con otro y otro mira por allá, y alguno hace un mensajito y alguno no sé qué. Digo, pero ¿estamos en la presencia de Dios o dónde estamos? Estamos en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, hermanos, hay unción de Dios. Y la unción de Dios es la presencia directa de Dios en tu vida, tocando tu corazón, llamándote al arrepentimiento, llamándote a la salvación, llamándote al cambio de actitud en tu vida. Porque si tú entras al culto y sales igual que has entrado, o sales peor, que en algunos casos es así. El domingo pasado una persona salió peor. ¿Por qué? Porque el diablo está muy entusiasmado en meter cizaña. Viene a tu mente, pone ideas a tu corazón, pone ideas en tu mente, va pinchándote. Tú estás aquí. En esta mañana veo a algunos que están de excursión. Algunos de vosotros estáis de excursión. ¿Tan monos? ¿Qué monos estáis? Ahí pensando. Porque claro, cogéis una idea mía y os vais detrás de ella. Lo estáis siguiendo. Está bien, no pasa nada. Está bien, pero hay que regresar. Hay que regresar a la presencia de Dios. Hay que regresar para el alimento, porque el diablo lo va a utilizar. Lo va a utilizar para zarandearte, lo va a utilizar para herirte, lo va a utilizar para tirarte por los suelos, para derrumbarte, porque quiere que seas un fracasado y una fracasada. No quiere que vivas con victoria, no quiere que vivas con gozo, no quiere que vivas con paz, no quiere que vivas con trabajo, no quiere que vivas con armonía, quiere que vivas frustrado, quiere que vivas malhumorado. Quiere que te levantes por la mañana y ni siquiera mires a tu esposo y a tu esposa porque estás cabreado. Hay unos que están cabreados eternamente cabreados. Siempre están enfadados, nunca tienen ningún motivo de alegría, Esto es una actitud. ¿Por qué? Porque están fuera de la cobertura del Señor. No están comiendo el pan de vida. El pan de vida es el Señor Jesucristo. El pan de vida es la respuesta que el Señor nos da. Y el Señor quiere cambios en nuestra vida, hermanos, cambios. Esta mujer se equivocó, su familia, tomaron la decisión equivocada. Tomaron la dirección equivocada. La dirección, porque hubieran podido marcharse a otra provincia de su propia tierra, del pueblo de Israel. De su pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, la nación
creación santa de Dios. Hubieran podido decir, bueno, en Belén no hay comida, la casa de pan se ha terminado, pero nos vamos a otro lugar, nos vamos a Nazaret, por decir algo. Vamos allí. Pero no, se marcharon a Moab. A Moab, la dirección equivocada. No tomes direcciones equivocadas en tu vida. No tomes direcciones que no le pertenecen al Señor. No santifiques tus decisiones en la dirección equivocada, porque nos pasa, igual que decimos, Señor, si es tu voluntad que las puertas estén abiertas, también a veces santificamos esas decisiones. Bueno, no me gusta, pero el Señor sabe. Y no esperamos. Esperar. Dice la palabra del Señor, esperar, estar quietos y esperar que yo soy Dios. Lo dice el Salmo, estar quietos. ¿Cuánto nos cuesta estar quietos? ¿Os habéis fijado lo manipuladores que somos? Somos unos manipuladores natos. Nos encanta manipular las situaciones y esto va así, es como si jugáramos al ajedrez, Y hacemos esto, bueno, el alfil es mi marido, la reina es mi mujer, o el rey soy yo, y el alfil es mi hijo, y los peones son aquellos, y voy manipulando. No, hermanos, no. Cuando tomamos decisiones equivocadas y direcciones equivocadas, nos estamos nosotros mismos metiendo en una ratonera donde no podremos salir. Tenemos que esperar en el Señor. Si tú quieres tener victoria, fruto en tu vida, crecimiento espiritual, comida espiritual, espera en el Señor. Si tú quieres ver cambios en tu vida, espera en el Señor. Y por supuesto que tiene que haber cambios en tu vida. ¿Cómo no te tiene que haber cambios? Tiene que haber cambios en mi vida. Y tiene que haber cambios en tu vida. Tú sabes qué necesidades tienes delante de ti. Tú sabes qué es lo que te está corrompiendo. Tú sabes lo que te está tirando. ¿Qué te atrae? ¿Qué no es bueno? Lo sabes. Lo que nos falta es voluntad. Voluntad para dar los pasos correctos para decir, esto no me conviene y esta puerta la voy a cerrar en el nombre del Señor Jesucristo. Nos falta voluntad. Pero hay una palabra que es especial, una palabra que es importante en la Biblia, y dice, y recibiréis poder. Y vais a recibir poder, y habéis recibido poder, porque el Espíritu Santo está con vosotros. Vas a recibir poder. Claro que te falta voluntad, claro que no tienes carácter, claro que todo se derrumba, claro que los negocios te fracasan, claro que tu familia es un desastre, claro que tus actitudes no sirven para nada, claro que están pasando un montón de cosas. Pero tú, cuando has aceptado a Jesucristo, has recibido poder. Y dice la palabra del Señor que ese poder va a ser la dinamita, la fuerza, el empuje que te va a dar el Señor para dar los pasos adecuados. Mira, hermano y hermana, no vivas una vida espiritual pasiva. No vivas una vida espiritual conformándote a este siglo. No vivas una vida espiritual relajada. Tienes que vivir una vida espiritual vibrante. Vibrante. Y esto se llama una vida espiritual llena de fe en el Señor. Fe en el Señor. Esperando en el Señor. Esperando en la palabra del Señor. Estad quietos, dice la palabra del Señor. Estad quietos y buscad en oración delante del Señor. El otro día en la televisión estaban diciendo que uno de los remedios más importantes para la gente serenarse, para la gente calmarse, es la meditación. Meditar. Y yo estoy 100% de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es la meditación trascendental o en la meditación budista. Las meditaciones fuera del Señor, eso sí que no. Pero en la meditación, claro que sí. El Señor meditó, el Señor nos enseña a meditar. El Señor nos dice que la clave de nuestra comunión con Él es la meditación delante del Señor. La oración delante del Señor. Y estaban diciendo dos que estaban jugando un poquito con el tema, dos presentadores, y uno decía al otro, sí, es que me han dicho que tengo que meditar media hora por la mañana y media hora por la tarde. Y tú lo haces, bueno, pues yo sí, pues yo no lo hago. Pero jugando con ese tema. Ese tema es importante. Estad quietos delante de Dios y medita las decisiones que vas a tomar y la dirección que vas a tomar. Porque mirad, cuando yo repaso mi vida, ¿sabéis cuando veo mis mayores fracasos? ¿Cuándo se dieron? Mis mayores fracasos, cuando tomé decisiones precipitadas. ¿O no te pasó a ti? Ay, si no lo hubiera dicho.
Ay, si no lo hubiera hecho. ¿Por qué se me ha escapado esa palabra? La rapidez, la precipitación. La precipitación nos mete en un profundo pozo. Un pozo de desesperación, las precipitaciones, la decisión que tenemos. Benjamín, el último, Benjamín nació en Belén. En Belén se enterró a la madre de los hijos de las 12 tribus, a Raquel, en Belén. En Belén también pasó algo. El rey David fue ungido. En Belén fue ungido el rey David. Y en Belén nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántas cosas ocurrieron en Belén? ¿Por qué? Porque es casa de pan, porque es presencia de Dios, es fuerza viva, es Belén, hermanos. Por esto nosotros en este año tenemos que renunciar a todo lo que nos ata en este mundo, aquello que nos desvirtúa, aquello que quita las prioridades en nuestra vida y enfocarnos a regresar a la casa de pan. Regresa en esta mañana y busca al Señor, sobre todo busca al Señor, porque allí hay pan, porque el Señor se te va a satisfacer. Mira, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra van a pasar, todas las cosas, pero la palabra de Dios va a quedar fija y para siempre. Por lo tanto, lo que más me preocupa, hermanos, en estos momentos, es de no tener hambre física. Lo que más me preocupa es que no satisfagamos nuestra hambre espiritual, que no vayamos al lugar adecuado. ¿Por qué la gente está buscando en el tarot? ¿Por qué la gente está buscando en las cartas? ¿Por qué la gente está buscando en el horóscopo? ¿Por qué? Porque necesita la respuesta para su vida, porque está desesperada, porque no tiene la respuesta del Señor Jesucristo. Y nada de eso llena, y tú lo sabes, porque tal vez te ha pasado, o tal vez conoces a alguien que le está pasando. Por lo tanto, regresa a casa de pan. Y casa de pan es el Señor Jesucristo. Y casa de pan es la presencia de Dios. Es la promesa de Dios. En la casa de pan está la promesa de Dios. La promesa de Dios era Benjamín. Benjamín, el último de las tribus de Israel. Benjamín, eso era la promesa de Dios. Y esta es la casa de pan. Por esto, cuando Noemí regresa otra vez y se ha equivocado, se da cuenta que se ha equivocado y tiene que volver otra vez a su pueblo natal, a Belén, y regresa con su nuera. Y la nuera le dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué nuera, Dios mío, eso sí que es una nuera. Lo demás son cuentos. Que una nuera le diga a la suegra: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras moriré yo. Es que estaba convencidísima de que tenía que regresar con ella para adorar a Dios, al Dios vivo, al Dios real, al Dios de Israel, el Señor de los ejércitos. Y este es el cambio que da. Y ahí en Belén regresan las dos y se unen. Y fijaros que ellas son el antecedente del Mesías. Del Mesías. Porque luego Ruth y Booz se casaron. Y todo lo que pasó en su vida y toda la trascendencia del mensaje. Por lo tanto, regresa a la casa de pan y busca la casa de pan. Y busca la promesa de Dios para tu vida. Y ahí está enterrada Raquel en Belén también. Y Raquel, el nombre de Raquel significa criterio. Criterio. Tener criterio. Estar en el Señor significa buscar criterio de Dios. No ser zarandeado de un lugar para otro. Nosotros estamos sólidos en la palabra del Señor, buscando el criterio que tiene el Señor. Y allí fue ungido David en Belén. La unción de Dios. No pierdas la unción de Dios. La unción de Dios no es algo místico. No. Es la presencia sobrenatural de Dios en tu vida, que no lo podemos explicar. No es una aureola que tienes en la cabeza. Recuerdo una vez cuando había autobuses que venían de Valencia a Denia, y yo utilizaba el autobús, y paraba en Ondara. Y ahí en Ondara, pues paraba en un lugar que se llamaba Mi Jardín. Y ahí me puse a esperar el autobús mientras estaba allí en Mi Jardín. ¿Os acordáis, los viejos de eso? Los viejos como yo, ¿no? Y un hombre se puso a mi lado, se puso a mirar
¿Alguna vez has tenido a alguien que te está observando? Que te mira de arriba abajo. Ese me estaba haciendo una radiografía, bueno, como digo yo, un escáner. De arriba abajo. Y no paraba, y no paraba. Y yo me sentía incómodo. Porque cuando me están mirando y no sé qué miran, ni qué buscan, me pongo incómodo. Y aquel mirándome. Y me dice, ¿puedo hablar con usted? Dígame, lo estaba esperando. Usted tiene una aureola sobre su cabeza. Dios mío. Dios mío. Esa no es la unción. No. Eso no es la unción. La unción de Dios es vivir buscando la voluntad de Dios cada día. Es arrepentirme cada día de mis pecados, cada día. Es no conformarme y es adoptar al Señor como mi Señor y Salvador personal, y a partir de ahí Él hace su obra como quiera y cuando quiera. No anheles aureolas en tu cabeza ni caritas de santo, que son cositas que no valen para nada. Anhela la presencia y el pan de Dios, el pan en tu vida, y vivir en santidad, porque algunos quieren tener alas y volar, pero no están dispuestos a caminar sobre la tierra. Y Jesús es un Jesús urbano. Jesús lo veo por los caminos, por las ciudades, por los pueblos, abrazando, mirando a la gente, hablando a las personas y llamando las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino. Al pan, pan y al vino, vino. No haciendo la gracieta y dando el mensaje que querían escuchar. Las cosas claras. Y dijo Jesús, y dice el Señor, y dice su palabra, arrepiéntete. Yo sé que eso te puede parecer incómodo, que puede parecer algo exagerado, pero sin arrepentimiento yo no estaría aquí predicando. Sin arrepentimiento yo no estaría en esta mañana aquí. Yo recuerdo el primer día que me arrepentí, tenía 9 años. Me acuerdo perfectamente, 9 años. Y ya tuve conciencia de pecado. Y me arrepentí, me entregué al Señor a los 9 años. Pero luego a los 10, y a los 11, a los 12, y a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y esta mañana. Arrepiéntete, esta es la actitud. Arrepiente para comer pan, para saciarte. Arrepiéntete y no tomes, como fue la historia de esta mañana, decisiones equivocadas y caminos equivocados y rumbos equivocados, aunque al final el Señor todo eso lo puede cambiar para bien. Y lo cambia. Y Dios puede cumplir sus promesas. Puede ser que hayas sido una persona un desastre. Puede ser que hayas estado atado a muchas cosas. Puede ser que tu vida hayas tomado decisiones totalmente feas, contrarias a la voluntad de Dios, que hayas hecho barbaridades. Puede ser. Es posible. Puede ser que hayas estado en la cárcel. Puede ser que hayas estado en prostíbulos. Puede ser que hayas estado en una sala de parto abortando. Puede ser. Puede ser que hayas abusado de una mujer, puede ser, claro que puede ser, pero Dios hace todas las cosas nuevas. Coge las promesas de Dios y no vivas en el pasado. Dios transforma todas las cosas, Dios cambia, porque eres el pan de vida. Y Jesús es la respuesta única para nuestras necesidades. Y estoy anhelando, hermanos, que esta iglesia se lo crea, porque Dios nos ha dado una promesa y esta iglesia tiene que llegar a 1000 personas por lo menos. A 1000 personas, no por los números, para la gloria de Dios. Estamos deseando de que nuestros conciudadanos se arrepientan, pongan sus rodillas delante del Señor. Y claro que cuesta. ¿Por qué? Porque recibimos ataques. Estamos recibiendo ataques continuamente. Pero el Señor tiene una promesa para esta congregación, y es de que su palabra va a prosperar y va a aumentar cuando haya fidelidad en su pueblo. Termino con una historia en Etiopía. Un pastor en Etiopía estaba predicando, tenía 1000 personas en el culto, una iglesia grande. En tiempo de los comunistas estaban apoderándose del poder. Un día, en pleno culto, se presentó la policía allí y le dijo: deja de predicar y vamos a cerrar el templo. Y él dijo: yo sé cuáles son mis derechos y yo continúo predicando hasta que el culto termine. Cuando el culto termine, haced lo que queráis, pero aquí dentro no lo voy a hacer. Arrebataron a su hijo de 3 años, a su hija, y desde un 3er piso la tiraron y la mataron. La esposa del pastor,
allí presente una mamá, mamás que estáis aquí, que tenéis corazón de madre, imaginaros, es una escena dramática, pero es real, fue a recoger el cadáver de su hija allí en el medio del templo, lo cogió en sus brazos, se puso en primera fila, alabando a Dios, dando gracias a Dios por la vida de esa niña y poniéndose en comunión con el Señor. Eso trastocó, transformó, modificó el pensamiento de esa iglesia. Eso cambió de tal manera, de una forma tan radical, que esa iglesia no solamente se cerró, sino que por la muerte de esa niña, miles y miles de personas han conocido al Señor como su Señor y su Salvador personal. Y eso es pan de vida, cuando yo me creo las promesas del Señor. Cuando yo me creo que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Cuando yo creo que aunque no tenga trabajo, el Señor proveerá. Cuando yo creo que aunque la situación sea difícil, el Señor va a abrir el camino en medio del desierto. Cuando yo creo que mi matrimonio no tiene futuro, el Señor va a restaurarlo. Cuando yo creo que mi vida personal está totalmente desahuciada, o una enfermedad o lo que sea, el Señor va a levantarlo. Cuando yo creo eso, entonces el Señor obra en mí, porque me da la fe para creerlo. Y hermano y hermana, en esta mañana toma decisiones. Y no las tomes equivocadas. Simplemente regresa a Belén. Regresa al portal. Jesús te está esperando. Dile al Señor: Señor, aquí me tienes, perdóname. Porque ¿sabes una cosa? Sin pedir perdón al Señor, tu oración no llega a ninguna parte. Perdóname, Señor, perdóname. Lo que he hecho mal, lo que no he hecho de acuerdo a tu voluntad, las decisiones que me han llevado a donde estoy ahora, que estoy en un laberinto, no sé por dónde salir, Señor, perdóname. Obra en mí. Regresa a Belén para que la unción de Dios esté contigo. Regresa a Belén para que la promesa de Dios esté contigo. Regresa a Belén para que la fe en el Señor se restaure, hermanos. Restaura la fe, la creencia en el Señor. Regresa a Belén para que tú puedas decir algún día: me había equivocado, pero ahora vuelvo a la casa de pan. Vuelvo a la casa de mi Padre. Vuelvo a edificar mi vida con el Señor. Si en esta mañana hay alguna persona aquí que quiere regresar a Belén, tal vez por primera vez, estamos orando todos. Nadie está mirando a nadie. Estamos tomando decisiones personales. Si alguien quiere entregar su vida al Señor hoy, en esta mañana, para saciarla, para comer el pan verdadero, no comer pan Bimbo, que no vale para nada, el pan verdadero que es el Señor, regresa al Señor. Si alguien no lo ha hecho nunca, puedes levantar tu mano ahí donde estás. Si hay alguna persona que quiere tomar alguna decisión: Señor, vengo a ti, a Belén, me entrego a ti. Entrego mi corazón a ti, entrego mi vida a ti. Levanta tu mano ahí donde estás y oraremos por ti. ¿Hay alguien que quiere dar un paso? Dios te bendiga. 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 Alguien que quiere rectificar, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien que quiera rectificar, alguien que quiera reconsagrar su vida al Señor, alguien que ha comido pan equivocado, Dios te bendiga. Pan malo, pan que nos sacia, y quiere decir: Señor, regreso a Belén por tu unción y pido tu unción en mi matrimonio. Señor, bendice mi matrimonio, bendice a mis hijos, bendice el trabajo donde estoy, bendice el trabajo que me vas a dar, bendícelo tú. Levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. 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 No renuncies. Dios te bendiga.
No Dios te bendiga, Dios te bendice, te está bendiciendo. No te resistas al Señor. Esto no es una coacción, estos son decisiones libres que das delante del Señor. Por esto, mientras cantamos un cántico ahora, nada es difícil para Dios. Los que habéis levantado vuestra mano, os pido que pasáis a orar allí en el lugar de oración. Por favor, los que habéis levantado. Y si no la has levantado y tú quieres pasar a orar, pasa. Nos ponemos todos de pie, por favor. Los que habéis levantado la mano, queréis pasar a orar, pasad. Vamos a cantar un cántico precioso. Nada es difícil para Dios.